Hola a todos, espero estén bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de NLP. Y bueno, hoy día vamos a mirar una de las primeras técnicas para lo que es aprendizaje no supervisado. Es una técnica descriptiva y se basa en la extracción de palabras claves o también de frases claves, lo cual se conoce como los Ngrams. Después vamos a ir aprendiendo que hay otras técnicas, em, como por ejemplo utilizar la TF-IDF e incluso otras métricas distintas. Entonces, bueno, en particular la extracción de palabras es simplemente tratar de entender cuál es la lógica de forma simple de lo que son los textos. Y la idea es que nosotros podemos utilizar esto ya sea con fines descriptivos o incluso para entender y agrupar lo que son las diferentes opiniones de las personas. Bueno, y en particular el método de colocaciones, que es el que se fundamenta para explicar lo que son los enegrams, está basado en lo que es entender la secuencia de palabras utilizando reglas semánticas y lingüísticas. Y en ese sentido uno puede definir lo que es una métrica para hacer el conteo de lo que le parezca a uno que es conveniente o que realmente tiene importancia. Y ahí es donde entran los famosos n-grams. Los n-grams son una forma de poder identificar qué es lo más frecuente o qué es lo más importante de un texto o de varios textos. En particular, si no tuviera que explicar los n-grams, por acá lo dejé. Recuerden que el repositorio con la información de lo que estamos analizando está aquí abajo en el enlace del video, y en el cual estamos trabajando es este que se llama clase 8, por si quieren seguirlo. Bien, en particular con esta figurita que puse acá, ahí también la van a encontrar en el GitHub, es para explicar un poquito el funcionamiento de los n-grams. Los n-grams pueden ser 1, de tamaño 1, de tamaño 2, tamaño 3 o de tamaño n, depende de lo que uno necesite. Cuando uno habla de unigrams se refiere a los tamaños 1, ¿no? Y ahí básicamente cada palabra es una unidad individual. Pero ¿qué pasa? Uno puede tener, por ejemplo, lo que se conoce como bigrams. Y esos bigramas, como observan por aquí, básicamente lo que hacen es eh, extraer lo que son secuencias de palabras 2 a 2, ¿no? Por ejemplo, esto sería una secuencia, pero esto es otra secuencia y esto es otra secuencia. Entonces, al final, si tienes 3, 4 palabras, entonces tú lo que puedes hacer es decir, bueno, puedo hacer una combinatoria y calcular cuántas palabras en realidad tengo, ¿no? Y en este caso tendrías 3 combinaciones, ¿no? Siempre tienes como n-1 gramas, ¿ya? Dependiendo del tamaño. En el caso de que sea bigramas y tienes 4, bueno, 4 palabras, entonces tienes 3 bigramas. En el caso de que tuvieras 4 palabras y quisieras armar trigramas, entonces tendrías un primer trigrama, ¿cierto? Con esas 3 palabras. Luego tendrías un segundo trigrama. Por eso siempre tienes n-1 dependiendo del tamaño de n. Y en particular esto es relevante porque no solo uno puede encontrar palabras, sino que también frases que pueden indicar opiniones que pueden ser bastante fuertes en lo que son los documentos que uno esté analizando. Bien, ahora para poder implementar esto nosotros tenemos que haber hecho todo el proceso de limpieza que hemos explicado un poquito en lo que son videos anteriores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a explicar un ejemplo con datos en inglés y luego un ejemplo con datos en español. Para eso hay que tener presente que los procesos de normalización son básicamente extraer oraciones, remover secuencias de HTML, eliminar palabras repetidas, números entre palabras, expandir contracciones, lemmatizar, hacer steaming, remover caracteres especiales y también remover stoppers. Entonces, como les decía, primero voy a hacer un ejemplo en inglés y luego un ejemplo con español. En este caso estoy cargando un corpus textual de ejemplo para el caso del inglés que se llama Gutenberg. Y esta función que se llama TextNormalizer la dejé aquí en el repositorio. Si ven aquí, si abren esta función, lo que hace es que básicamente aplica lo que es el proceso de tokenización. Tiene varias funciones dentro de la función general. Todas estas, por ejemplo, esta convierte los tags de HTML a caracteres vacíos. Esta lo que hace es hacer el steaming. Esta lo que hace es hacer la lematización. Después acá con esta remueves caracteres repetidos dentro de las palabras. Después acá lo que hace es expandir contracciones. Las contracciones recuerden que las vimos en la clase pasada. Ahorita se las muestro. Son esas abreviaciones del lenguaje
También tenemos lo que es remover caracteres con acento, todo lo que son tildes y cosas de ese estilo. Se puede hacer con esta librería que se llama Unicode. Remueves caracteres especiales, todo lo que son comas, underscores, guiones, cosas de ese estilo. Con esto remueves stop words. Y luego esta función que se llama normalize corpus, lo que recibe es un corpus textual, un montón de texto en un solo elemento. Y luego aquí, en todas estas opciones, tú le activas lo que quieras modificar. En el caso por defecto, tiene todas las funciones activas, ¿bien? Que son las que están arriba. ¿Bien? Y la lista de stop words, pues nada, es la lista de palabras del idioma. ¿Y qué hace? Bueno, simplemente aplica para cada documento que esté en el corpus, va a aplicar el proceso de cada función. Y al final, cuando ya termine de hacer todo, va a simplemente devolverte el corpus normalizado. ¿Bien? Y bueno, eso fue lo que importamos para acá. Y luego, nada, cargué el corpus de Alicia en el País de las Maravillas, un ejemplo típico. Y nada, después lo que hice fue unir todos los textos en uno solo. Y apliqué la función normalize sobre ese corpus. Y no apliqué lemantización para no hacerlo tan largo. Y todo eso lo voy a guardar después en una lista que se va a llamar norm alice. Y si ven acá, por ejemplo, tiene 1703 elementos porque son cerca de 1703 comentarios que hacen parte de ese libro. Y en particular, cuando analizas un objeto, pues nada, observas de que en general se ha hecho algún proceso de transformación. Si quieres mirar las primeras 5 estructuras normalizadas, este sería el texto original y este sería el texto normalizado. Entonces ahí pueden ver de que, claro, ahora ya no aparecen las contracciones, por ejemplo esta, ya no aparecen las mayúsculas, todo está en minúscula, tampoco aparecen los números, y bueno, eso sería una forma de poder verificar que sí lo hace. Bien, ya con todos estos documentos que representan como líneas dentro de lo que es el libro, nosotros lo que podemos hacer es unir todo eso en un solo texto y armar lo que se conoce como los n-grams. Para eso simplemente nosotros podemos hacer un conteo de palabras y también podemos encontrar todas las combinaciones con esta función que se llama compute n-grams. Y bueno, que recibe una secuencia y el tamaño del n-gram, que puede ser 1, 2, 3, lo que necesites. Esta función lo que hace básicamente es encontrar todas las combinaciones utilizando un método que se llama el zip. Entonces si tienes, vamos a traer un ejemplo. Si tienes, por ejemplo, una lista con estos 4 elementos y le pasas n igual a 2, él lo que va a hacer es encontrar las combinaciones para encontrar los n-grams. Entonces, como ven, forma 1, 2, 2, 3, 3, 4, haciendo el solapamiento. Lo mismo si tienes palabras. Si tienes 4 palabras y quieres encontrar los trigramas, pues nada, ahí vas a darte cuenta que te devuelve las tuplas con los 3 elementos correspondientes. Si estos fueran frases, importar cuál sea lo que diga acá, igual va a funcionar. No tiene ningún problema y como observaron, sirve para cualquier tamaño n que yo le ponga. Si le pongo 1, 2 o 3, igual va a funcionar. Y no tiene ningún problema. Y ya con eso, entonces lo que está por acá es simplemente una pequeña función para devolver los n-grams y después graficarlos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que recibe es un corpus, el tamaño del n-gram y el límite hasta donde quieres analizar. En este caso, nada, hacemos el aplanamiento, tokenizamos las palabras, calculamos los n-grams, después hacemos un conteo, ordenamos de acuerdo al tamaño del elemento 1, que son los números, las frecuencias, y después los ponemos en una especie de arreglo, unimos todo el texto y nos devuelve los en una lista cada uno de los n-grams ordenado. Entonces, vamos a mirarlo. Este es el corpus que toma. El tamaño del n-gram le puse 2 y el límite 10 es para decir hasta quiero los 10 primeros. ¿No? Entonces, si vengo acá, ya, ahí me salen los 10 primeros y va de mayor a menor. ¿Bien? Si coloco 3, también va a funcionar y no hay problema. De hecho, con este resultado, como es una lista de tuplas, podemos convertir eso a un data frame y luego poner lo que son los textos como índice con esta función y finalmente hacer un plot de tipo barras. ¿No? Y como ven acá, ahí salen los trigramas con su frecuencia, en este caso, absoluta. Bien, y ahora se preguntarán, ¿qué pasa con el español? Bueno, con el español también podemos hacer lo mismo. Por aquí dejé un dataset en el GitHub que se llama base recortada. Y esos datos básicamente son información de unas encuestas que se hicieron con unos estudiantes para que opinaran sobre su educación. Y bueno, en particular no lo voy a descargar porque ya está ahí. Vamos a verla. Aquí la importé.
Solo tomé 100 registros para mostrarles un ejemplo. Y bueno, como observan acá, aparecen ciertas cosas que hacen referencia a las opiniones. Y después, a la derecha, aparece una columna que se llama sueño. Esa columna básicamente tiene las opiniones, ¿ya?, de cada uno de esos estudiantes. De qué opinan que debe cambiar de su educación para final del 2025. Entonces vamos a utilizar esto para aplicar lo mismo y sacar los géneros, ¿ya? Entonces, ¿qué hice? Aquí está el tamaño de la tabla. Voy a utilizar un procesador de texto para español que se llama Escort News. Entonces acá lo descargan. Yo ya lo descargué, así que no lo voy a hacer. Y luego, aquí traje algunas librerías. Por ejemplo, Warnings, Unicode, que es para la parte de transformación de acentos. Autocorrect, que es para hacer corrección ortográfica. TextBlock también hace lo mismo. Spellchecker también. Space es un procesador de texto que tiene una estructura que permite entender el lenguaje. Encant hace traductores. Inflector es para convertir de mayúsculas a minúsculas y viceversa. Esto es para sacar las stop words. Este es el procesador en base de inglés. Esto es regular expressions. Esto es la librería de NLTK. Esto es para hacer conteos, el counter. Y bueno, en general esta es otra librería para operar texto, string. Y estas dos funciones ya las conocen, que es para tokenizar palabras o oraciones. Entonces, que en particular traje el motor de español que se llama Escort News. Ese es un motor de lenguaje que tiene un montón de entrevistas y en español, así que vamos a trabajar con ese. Para el caso de Inflector utilicé la estructura Spanish, que es para convertir plurales a singulares en español, y en las stopwords abrí lo que es las stopwords en español. El spell checker, que es un corrector, lo puse en el lenguaje español. Esto es para ignorar lo que son warnings. El speller, que es otra herramienta de corrección, también lo puse en español. Y para el caso de SimSpell dejé un diccionario aquí que se llama Diccionario Final Español dentro de esta carpeta. Y ese lo que tiene es el diccionario de la RAE. Y ese diccionario, les voy a mostrar a qué se refiere. Nada, simplemente tiene una palabra de la importancia de la palabra, un número pues de la importancia de la palabra y después una palabra, ¿ya? Esto va de mayor a menor, quiere decir que estas palabras que aparecen aquí al principio son más relevantes y tienen más peso ponderado en el lenguaje. Vamos a cargar eso y fíjense que en el índice 0 siempre va a haber un número y en el índice 1 va a haber una palabra. Entonces lo que vamos a hacer es cargar eso, ¿ya? Como ven aquí, uno simplemente carga el objeto, lo instancia, crea la clase, luego lee el corpus, ¿ya?, pone la ruta, y con esta función loadDictionary lo que hacemos es leer ese corpus, le decimos dónde está el término, que sería en este caso la palabra. Como ven aquí, la palabra está en la posición 1 y el número que está en la posición 0 vendría a ser el count index igual a 0. Y este sería el separador. El separador podría ser cualquiera de estas. Podría ser una coma, lo que sea. Aquí está siempre con un signo pesos. Entonces nada, que hacemos, cargamos eso. Y si todo sale bien, cuando carguemos esto y pongamos la ruta del diccionario, básicamente lo que vamos a hacer es observar un mensajito acá abajo que dice true, que pudo cargar el diccionario para hacer la corrección. ¿Bien? Ya. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a ir a mirar una función que lo que hace es aplicar todos los procesos de estandarización en una sola. Les creé dos, una que se llama change plural y lo que hace es recibe un texto y simplemente lo que hace es separar cada palabra y con inflect hace el proceso de singularización. Es decir, para cada palabra va a ser el singular, ¿ya? ¿Para qué hacemos eso? Para evitar la variabilidad del plural, ¿ya? Y después simplemente une todo y devuelve ese texto modificado. Esto lo voy a aplicar para cada documento, ¿ya? Y por otro lado tengo una función que es bastante larga. Voy a explicar de qué se trata, que la llame así, y recibe un data frame y una columna textual, ¿ya?, que va a arrojar el mismo data frame pero con la columna ya tratada. ¿Y qué proceso va a hacer? Bueno, primero va a borrar nulos, va a verificar que no haya nulos porque si no, no tiene sentido. Simplemente borra esos nulos, resetea el índice y te dice cuánto han borrado. En la fase 2 va a ser el proceso de borrar duplicados. Entonces siempre me voy a quedar con el último registro si hay duplicados, ¿ya? Eso es lo que significa el keep last. Aquí te imprime cuántas filas removió y cuánto tiempo se está demorando en esa fase. La tercera fase es normalizar a minúsculas, ya lo vieron. Eso se puede hacer con este proceso, str lower, y nos imprime el tiempo. En la fase 4 voy a remover algunos caracteres especiales y signos de puntuación.
Por ejemplo, con esta línea remuevo lo que son caracteres no numéricos. Aquí lo que hago es que fuerzo a que todos los textos se entiendan como string para no forzar errores. Y después en estas 5 o 6 líneas lo que van a observar es que primero me quedo con solo caracteres alfanuméricos. Esta línea de regular expression es para remover símbolos. Esta otra es para remover signos de puntuación. Fíjense que aquí utilizo una librería que se llama regular expression en todas, ¿no? Y esta otra de acá remueve lo que son caracteres especiales. Eso hace parte de algo que se llama regex, ya lo hemos visto. Esta remueve lo que son líneas nuevas para evitar ese símbolo raro. Y bueno, después imprime el tiempo. La quinta fase va a ser remover números entre palabras, comas, comillas, guiones bajos, guiones y palabras consecutivas. Esta lo que hace es remover esos números entre palabras, una regular expression. Esta lo que hace básicamente es quedarse solo con los caracteres alfanuméricos siempre y cuando exista la posibilidad de hacerlo. Esta quita las comas, si ven que aquí reemplazo coma por nada. Esta lo que hace es quitar los guiones y esta lo que hace es quitar los underscores. Aquí muestra el tiempo y esa sería la fase 5. En la fase 6 utilizo la librería Unicode para normalizar lo que son los textos, es decir, que no tengan ningún acento, por ejemplo, que no aparezcan palabras con este tipo de cosas, ¿no? Ni apóstrofes, ni viñetas, ni nada por el estilo, todo va a ser convertido a A, ¿no? Así. Y esta librería es muy sencilla de implementarla, uno pasa que todo lo entienda como un carácter ASCII, y bueno, ahí básicamente ese sería el paso 6. Luego vendría el paso 7, donde voy a voy a asegurarme de que no queden ni signos de interrogación, ni puntos, ni asteriscos, ni backslash, ni slashes. Aquí garantizo que no hayan palabras repetidas. Esto es para remover los ipens, que son las comillas dobles o triples. Y de nuevo garantizo que no quede ningún tipo de new lines, que son caracteres de salto de línea. En la fase 8 la puse y es si de repente quieres cambiar alguna palabra que en el lenguaje se dice mal, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo quiero que todo lo que sea niños se convierta a niño, niñas a niña, para evitar ese problema. Educación muchas veces lo escriben mal y el traductor no lo reconoce, entonces yo lo corrijo automáticamente. Y algunas veces el sueño se confunde con esta palabra, entonces también lo esfuerzo a que entienda que cuando aparezca esto, lo convierta a esto. Y nada, es aplicar esa función. Simplemente cada vez que vea alguna de esas palabras, que aplique el diccionario y devuelva el objeto transformado. Luego viene la corrección ortográfica 1, el primer paso, que sería con Speller. Lo único que tienes que pasarle es la columna textual y aplicarle el objeto Speller, ¿no? Que fue el que creamos por acá arriba, ¿no? Ese sería uno de nuestros primeros procesos de traducción, o de corrección, perdón. Y luego hay una segunda corrección que se llama PySpellChecker, que lo que hace es ir al diccionario, a este diccionario final español, y buscar cuál es la palabra más coherente. Entonces nada, es una función lambda que lo que hace es, dentro del objeto sinSpell, busca cuál es la palabra que más se parece a una distancia de tamaño 1, ¿ya? O a la que esté más cerca, ¿ya? Y eso se lo voy a aplicar de nuevo a la columna textual. Viene y imprime el tiempo. Y por último, para reducir la variabilidad, lo que hace esto de acá es simplemente coger todo lo que son palabras en el percentil inferior al 1% y eliminarlas. ¿Para qué? Para no introducir esos caracteres raros que no aparecen tanto, ¿no? Como ven acá, esto lo que hace es encontrar el percentil inferior, luego lo que hace es limpiarlo de esas palabras, y ya por último me aseguro otra vez de que no haya celdas nulas y reseteo el índice, y al final devuelvo el data frame ya transformado. Esta función, que tiene 11 fases, ¿no? Van a darse cuenta que si yo se la aplico a mi columna que se llama sueño, en mi dataset que se llama data, es muy sencillo. Aplicas la función sobre el data frame y la columna de interés. ¿Dónde va a quedar alojado todo? En este objeto que se llama dfcleant. Y por acá, como observan, cada print va haciendo su proceso, ¿no? Ahí está el proceso de borrar nulos, no se demora mucho. El proceso de borrar duplicados tampoco. Normalizar a lowercase tampoco. Remover caracteres especiales, remover números entre palabras, bueno, todo ese tipo de procesos no demoran tanto. Acentos, quitar los caracteres raros, las slang words tampoco. Hacer el proceso de corrección con Speller sí puede demorarse algunos segundos, de 20 a 19 segundos para 100 registros, mientras que hacer el proceso de corrección con PySpell solo se demora como 1 o 2 segundos. Entonces yo les recomiendo que si van a hacer una corrección y necesitan hacerlo rápido,
pueden omitir esta fase y simplemente hacen esta, ¿ya? Entonces, como ven, ahora en esta columna ya no deberían aparecer esos caracteres raros ni las stopwords, ya debería estar corregido, ¿ya? Y en particular, ahora simplemente lo que hago es crear una función, se llama plotNgrams, recibe el data frame, la columna textual, cuántos ngrams quieres calcular, el tamaño, y el top sería hasta cuántos quieres quedarte, 10, 20, 30. En este caso recibe el texto, lo une, calcula los ngrams con la función de LTK, le pasas el tamaño de n, conviertes a tuplas el resultado, después haces un conteo, conviertes eso a un data frame, lo ordenas, reseteas el índice y bueno, después de eso tú puedes aplicar esa función a la columna transformada. Entonces, esta es mi función, me devuelve un data frame. ¿Yo qué hago? Si lo aplico al data frame limpio, la columna sueño, quiero todos los unigrams y quiero los 50 primeros. Bien, ahí está. Y me devuelve las palabras. Y luego si quiero hacer un simple bar plot de eso, pues nada, hago un bar plot del índice, que son las palabras respecto a los conteos, y ya, títulos, labels, etc. Como ven, aquí salen cosas lógicas, educación, suelo, bueno, esto tengo que modificarlo, habría que poner la fase que les comenté más abajo. Ser, calidad, docentes, bueno, como observan ya me aparecen tantas cosas raras y bueno, la mayoría tienen sentido. Si colocamos los bigramas, solo hay que cambiar esto por un 2 y bueno, hacemos el gráfico. Se van a dar cuenta que, claro, efectivamente aparece, no sé, sueño, educación, educación de calidad debe ser, reflexionar, ser humano, la educación debe, educación permita, instituciones educativas, proyecto vida, etc. Y lo mismo podemos hacer con los trigramas. Ahí seguro aparece la palabra calidad, entre otras. Educación debe ser, sueño, educación, calidad, educación de alta calidad, en fin, ¿ya? Cada una de esas tiene sus interpretaciones, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente la idea de este video. Espero que haya sido claro. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad para hablar de otra métrica que se llama la TF-IDF, ¿vale? Hasta la próxima, estén bien.